Muy buenas tardes, estimados alumnos de nuestra prestigiosa Universidad Católica San Pablo de Arequipa. En esta oportunidad vamos a desarrollar en esta semana 3 los criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones. ¿Qué es lo que debemos de conocer respecto a este tema? Una vez más, su profesor, el doctor Jenner Villarreal Castro. Como objetivo planteado es analizar los controles por capacidad portante, asentamiento y sismo. La bibliografía a estudiar son los 4 libros de mi autoría: Ingeniería Sismo Resistente, práctica y exámenes tomados en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por mi persona; Diseño sísmico de edificaciones, problemas resueltos, también de mi autoría; Ingeniería Sismo Resistente, problemas resueltos, también de mi autoría; y Preguntas y problemas resueltos con la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Primeramente hablaremos acerca de qué significa o qué es una estructura. Una estructura viene a ser el armazón o cascarón estructural que une elementos verticales denominados portantes y de corte y los elementos horizontales que trabajarán en flexión. Los elementos verticales, estamos hablando de columnas y muros. Ambos elementos, sobre todo las columnas, son aquellas que van a soportar la carga vertical, pero al mismo tiempo van a absorber la carga horizontal del sismo. En cambio, los elementos horizontales, vigas y losas, van a trabajar en flexión con cargas perpendiculares a su plano, como tal. Pues bien, en estos elementos, tanto verticales y horizontales, unidos entre sí, forman todo un bloque denominada estructura. La estructura, en el caso de edificaciones, durante todo su tiempo de vida útil, que debe ser como mínimo 50 años, se entiende por tiempo de vida útil al tiempo en el cual la edificación no necesita ser reforzada en absoluto, por más que hayan existido varios sismos severos durante toda la historia de los 50 años. En todo ese tiempo de vida útil, debe estar sometido ante cargas tanto verticales como laterales. Las cargas verticales, la primera es su peso propio, significa la carga muerta. Y la segunda es la carga viva, que va a depender del uso de los ambientes y es temporal, ¿no? Dependiendo del uso de los ambientes. Se estima una carga de acuerdo a la norma E020 de cargas de nuestro país. Es decir, si es una vivienda, son 200 kilos por cada metro cuadrado. Si es una sala de operaciones de un hospital, son 300 kilos por cada metro cuadrado. Si es un pasillo de un hospital, son 400 kilos por cada metro cuadrado. Y en fin, de acuerdo al uso, nos vamos a nuestra norma de cargas. Y ahí vamos a obtener la carga viva para cada uno de los ambientes de acuerdo a la arquitectura que se tenga. Las cargas horizontales a las cuales va a estar sometida esta edificación viene a ser la carga por sismo y la carga por viento, pudiendo la carga por sismo, de acuerdo a nuestro código de diseño, utilizarlo a través de una fuerza lateral equivalente, significa el análisis sísmico estático aplicado en su centro de masa, o a través de un espectro o plataforma de respuesta, el análisis dinámico modal espectral, o también a través de un registro acelerográfico, el análisis tiempo histórico. Eso lo permite nuestro código de diseño. Va a depender también ahí de la zona en la cual se encuentra la edificación para analizar qué tipo de estos dos análisis deben de ser los preponderantes para poder continuar con el diseño estructural. Sin embargo, por más que se diseñe con el método dinámico, se va a tener que corroborar los cortantes dinámicos con los cortantes estáticos.
de todas maneras. Entonces, durante todo ese tiempo de vida útil sometido ante estas cargas, vamos a tener que entender que el edificio siempre va a estar soportando carga muerta y carga viva, y en forma temporal la carga de sismo cuando hay realmente recurrencia de movimientos telúricos en la zona del proyecto, y la carga de viento, que deberíamos de utilizar la norma de cargas, el mapa eólico, para poder determinar la carga necesaria para poder incursionar o incorporar dentro del diseño estructural de la edificación. Pues bien, todas estas cargas, entonces ya sabemos que hay cargas verticales de gravedad muerta y también la carga viva del uso, como cargas laterales de sismo y viento. En las cargas verticales, que se transmiten de elemento hacia elemento, significa la losa transmite hacia las vigas hacia las columnas, y así sucesivamente piso por piso hasta llegar a la transmisión hacia la cimentación. Por lo tanto, deberíamos de entender que deberíamos de controlar dichas cargas. Es decir, tengo una carga determinada y ¿qué voy a hacer con esta carga si ya la transmití hacia el suelo de fundación? Entonces vamos a ver los controles por carga vertical. Previo a ello, entender cómo es el esquema de todo el cálculo. Todo se inicia a través de una arquitectura, una topografía y el estudio de mecánica de suelos. A partir de esto vamos a realizar una estructuración. La estructuración significa la elección del sistema estructural, del tipo de elementos estructurales a utilizar y el tipo de cimentación. Voy a plantar dónde van a estar mis columnas, dónde van a estar mis muros. Luego tengo que predimensionar. El predimensionamiento significa una primera aproximación al dimensionamiento final. Consecuentemente va a depender de la experticia del ingeniero estructural. En este predimensionamiento, una vez realizado la obtención de las dimensiones de los elementos estructurales, voy a realizar el metrado de cargas vertical, donde voy a considerar el 100% de la carga muerta y el 100% de la carga viva. Y el metrado por sismo, donde voy a considerar el 100% de la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Ese porcentaje nos indica nuestro código de diseño, que debe ser del 50% para edificaciones de categorías A y B, 25% para categoría C, como tal. Un porcentaje voy a considerar. Luego voy a modelar. Hoy en día todo esto se hace en forma computarizada, se va a analizar y luego voy a controlar. Tengo dos controles por carga vertical y un control por sismo. Si todo eso me pasó ok, significa que puedo proceder al diseño estructural, realizando todas las combinaciones indicadas en la norma de concreto armado, obteniendo la envolvente y la cuantía de acero para cada elemento estructural. Pero si no me cumplió alguno de estos controles, 1, 2 o 3, tendré que regresar para poder ver de nuevo desde la estructuración qué cosas debo de mejorar. Los controles por carga vertical. El primer control es el de la capacidad portante, conocido también como resistencia del terreno. Cuando hablamos de la resistencia del terreno, estamos hablando del estudio de mecánica de suelos. Es decir, este valor no lo voy a obtener a través de un dato que está en alguna tabla, en algún lugar o en un proyecto de sí. Lo voy a obtener a través de la exploración en campo, la extracción de la muestra y la obtención de resultados
de acuerdo al informe del ingeniero geotecnista. Esta capacidad portante o resistencia del terreno nos va a dar en unidades de kilogramo sobre centímetro al cuadrado. La unidad de kilogramo sobre centímetro cuadrado nos dice que es una unidad de carga entre una área. Por lo tanto, estaríamos hablando de un esfuerzo normal o de una presión que se va a tener o de una carga de superficie, entendiéndose de esta forma la resistencia del terreno como una carga en toda la superficie de contacto, suelo, cimentación. Entonces, la capacidad portante es el valor admisible que tiene dicho terreno, dependiente de la exploración, como le digo, geotécnica que se va a tener. Consecuentemente, la carga acumulada de todo el edificio, estaríamos hablando que es no solamente el peso del edificio, sino también el peso del cimiento, dividido entre, todo esto dividido entre el área del cimiento, debe de ser menor o igual a la capacidad admisible del terreno. El segundo control es el asentamiento. Dentro del asentamiento tenemos dos tipos de asentamientos. El asentamiento tolerable, que es una consecuencia del proceso constructivo, como una cohesión molecular del suelo. Significa que yo, cuando voy a realizar la construcción, por más que he estado compactado todo el terreno, de todas maneras va a existir un ligero asentamiento. En todo el tiempo de vida útil de una edificación, el máximo asentamiento permisible según las normas internacionales, en el cual ya se tiene que intervenir un edificio, es 8 centímetros. Pero una vez construido no puede ser 8 centímetros. Estamos hablando de 0.5, 1, 1.5 centímetros dependiendo de el tipo de suelo. Acá también ya estamos considerando que el suelo es flexible. Significa que se va a deformar. Por eso es que se va a asentar. Consecuentemente, para poder esquematizar este asentamiento y entendiéndose que el suelo es elástico y deformable, estaríamos hablando de una serie de resortes aplicados en la superficie de contacto suelo-cimentación. Esa serie de resortes aplicados en ese lugar se denomina balasto vertical. El balasto vertical también lo voy a obtener a través del estudio de mecánica de suelos. No lo voy a obtener como una correlación entre la capacidad portante y el balasto y el asentamiento, sino lo voy a obtener a través de una exploración en campo. Entonces, una vez que se obtiene el balasto vertical, si yo calculo la resultante de toda esa serie de resortes, lo multiplico por el área y tendría una rigidez equivalente aplicada en el centroide. Hay que entender que si se trata de una losa de cimentación, sabemos que la distribución de esfuerzo debe ser uniforme. ¿Cómo garantizo que esto sea uniforme? Para que sea uniforme del mismo orden, debería tener el centro de presión, significa el centro de acción de todas las cargas como resultante, debe de coincidir con el centro geométrico de la cimentación, porque es ahí donde va a estar el resorte equivalente, al haber multiplicado por todo el área. Si no tenemos eso, vamos a tener excentricidades, y al tener las excentricidades, lógicamente que vamos a tener que reforzar en los extremos. Entonces, una vez que se asentó, producto de esta carga acumulada del edificio más el cimiento sobre ese suelo elástico, voy a obtener un asentamiento tolerable. Este asentamiento tolerable es igual al peso acumulado, como les indicaba, el edificio más el cimiento, sobre la rigidez del resorte, equivalente. Es decir, balasto vertical por el área del cimiento.
y eso debe de ser menor o igual al asentamiento tolerable que me indica el estudio de mecánica de suelos. El otro asentamiento que también está en nuestra norma de suelos y cimentaciones es el denominado asentamiento diferencial. Esto se produce cuando dos zapatas tienen asentamientos diferentes en los extremos. Ahí se esquematiza S1 el asentamiento de la zapata del lado izquierdo, S2 el asentamiento de la zapata del lado derecho. Entonces se va a formar un triángulo como lo que aparece en la parte inferior, diferencia de asentamientos y la longitud entre los apoyos, ese ángulo alfa. Alfa es conocida en la norma de suelos y cimentaciones como desviación angular. El propósito de la determinación de esta desviación angular es evitar la pérdida de estabilidad de la superestructura, producto de los asentamientos. Como este alfa es muy pequeño, sabemos que por el análisis matemático la tangente de alfa puede ser equivalente al ángulo alfa, y eso sería la diferencia de asentamientos entre la longitud, y debe ser menor al valor admisible del alfa indicado en nuestra norma de suelos y cimentaciones. El control 3, el control por sismo, se denomina distorsión o deriva. La distorsión o deriva se entiende que el edificio producto de las cargas laterales se ha desplazado en esa dirección. Por lo tanto, los desplazamientos son diferentes piso a piso, formándose entre los desplazamientos trapecios, como está en el gráfico inferior izquierdo. Si la altura es HI del piso, y ya vemos la diferencia de desplazamientos, vamos a formar un triángulo con lo que está en la parte media, sombreado con amarillo, donde beta viene a ser la distorsión o deriva. Como beta de nuevo es pequeño, la tangente de beta es equivalente al ángulo beta. Por lo tanto, la deriva viene a ser la diferencia de desplazamientos entre dos pisos consecutivos sobre la altura de un mismo punto. Y eso tiene que ser menor o igual al valor admisible que nos indica nuestra norma de diseño sismoresistente. Para el caso de concreto armado es de 0.007, significa 7 sobre 1000. Si en caso se supera ese valor, implica que tengo que reestructurar el edificio mejorando su rigidez lateral para que pueda cumplir con los valores permisibles de nuestra norma. Los desplazamientos no son desplazamientos elásticos, sino son desplazamientos inelásticos. Entonces voy a tener que convertir el desplazamiento elástico en desplazamiento inelástico, que se verá más adelante cuando toquemos el tema de el análisis sísmico de edificaciones. Entonces ya tenemos claro lo que es la deriva o distorsión. Deriva o distorsión es diferencia de desplazamientos de un mismo punto entre dos pisos consecutivos entre la altura. Para encontrar la deriva de un piso, anteriormente se hacía con el valor máximo en las esquinas. Luego se planteó que debería ser como un equivalente del centroide o centro de masa. Hoy en día se trabaja con un promedio de los nodos extremos de la edificación. Si hablamos de albañilería, tenemos una norma que es la E070, en la cual nos indica que también se hacen controles. Si hablamos de carga vertical, estamos hablando que debemos hacer un control de esfuerzo axial máximo indicado en el artículo 20. Ahí nos indica que el esfuerzo axial máximo, primero determinamos el esfuerzo del muro. El esfuerzo del muro es igual a la carga
del muro. PM, que es la carga de gravedad máxima de servicio incluyendo el 100% de la sobrecarga, sobre el área del muro, que es la longitud L, donde se incluye las columnas de confinamiento, y T, que viene a ser el espesor. Si nos vamos al artículo 19, nos indica que el espesor efectivo debe ser mayor que la altura libre del muro sobre 20. Esto tiene que ser menor o igual a 0.2 F'M, siendo F'M la resistencia a la compresión de la albañilería. Todo por 1 menos H sobre 35T elevado al cuadrado. Pero también debe cumplir que debe ser menor a 0.15 F'M. Control de esfuerzo axial máximo. Entonces, cuando hablamos de esfuerzos, así como hablamos de capacidad portante, ahora estamos hablando de esfuerzo del muro, estamos hablando de una condición de resistencia. La condición de resistencia tiene que ver con el esfuerzo. Y la condición de rigidez tiene que ver con la deformación, con el desplazamiento como tal. Para la albañilería se nos exige una densidad mínima de muros reforzados. Eso está en el artículo 25, en la cual nos indica que la suma de las áreas de los muros sobre el área en planta debe ser mayor a la expresión ZUSN sobre 56. Z es el factor de zona sísmica, U el factor de uso o importancia y S es el factor del suelo indicados en nuestra norma de diseño sismo resistente. N viene a ser el número de pisos del edificio, el resto es conocido. Pero si esto no se cumple, nos indica que podríamos ampliar la cantidad de muros o, en el caso de que la arquitectura no lo permita, podríamos reemplazar uno de estos muros de albañilería por una placa de concreto armado. Pero en esta placa de concreto armado debemos de utilizar el término o lo que se sabe de sección transformada. Para ello necesitamos relaciones entre módulos de elasticidad del concreto y de la albañilería. El concreto, el módulo de elasticidad es conocido, 15.000 raíz de F'C, y de la albañilería, 500 F'M. Acá tenemos casos específicos. Por ejemplo, si hay un agrietamiento en la parte media del muro, estamos hablando que podrían existir algunas de estas opciones. Mala distribución de cargas, parte netamente del análisis, deflexión excesiva en vigas o mala calidad de ladrillo. Si yo cumplo con la norma de albañilería y me sale un agrietamiento, significa que ha sido problema constructivo, que han utilizado un ladrillo de menor resistencia que el indicado en el proyecto. Si el agrietamiento es en uno de los extremos, implica que debe de haber asentamiento. Si el agrietamiento es en una zona y ya no continúa, significa que hay una sobrecarga en ese sector acumulada que está permitiendo que se haya empezado a agrietar el muro, pero ya no va a continuar porque simplemente retirando los objetos ya estaríamos cumpliendo y ya no estaría sobreforzándose el muro. Y cuando tengamos agrietamientos en la diagonal y producto de un sismo es por la falta de rigidez del mismo. No controlé lo que se decía densidad mínima de muros. Acá tenemos el colapso de una edificación de albañilería mal hecha.
De esto vemos mucho en nuestro país como consecuencia de la autoconstrucción y también de la mala práctica de la construcción. Como una buena forma de aproximación para un residente de obra, podría utilizar que debe ser necesario 100 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado si el terreno es bueno, o 140 centímetros cuadrados si el terreno es blando. Eso lo calculo con el área techada total y obtengo el área mínima de los muros que voy a necesitar en una y en otra dirección. Muchas gracias. Seguiremos trabajando pensando en la mejora continua de nuestro país.